venimos a ver a José Luis Justi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, acá en su casa, en el edificio de Canale, en Parque Lezama. Bueno, José, gracias por recibirme. Estamos en Canale, en el edificio del Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad, sí. Con una vista linda. No sé si se ve, pero... Se ve, no es tan linda, es linda, sí, linda es. Linda es, sí. No importa los colores. Sí. José, gracias. Por favor. Vos sabés que juntos estamos trabajando, pero todo el gobierno está pensando y repensando la ciudad post-pandemia. Pero hay un caso, que es el caso del microcentro, que yo digo que la pandemia lo que hizo es... extendernos la mirada, porque ya era un tema de conversación el microcentro, porque moría a las 6 de la tarde, y ahora después de la pandemia, de la cuestión del teletrabajo y del aislamiento, vemos que el centro está casi en situación 6 de la tarde todo el día. Desde el Ministerio, de tu visión de la ciudad, ¿qué pensás que nosotros tenemos que encarar? ¿Qué proceso político y económico tenemos que encarar para recuperar eso? Mirá, primero entender que quizás el tema del micro y macrocentro como ciudad es el desafío más grande que nos deja la pandemia. Obviamente que hay otros desafíos que tienen que ver con la nueva organización del trabajo, que tiene que ver con la nueva manera de emprender los desarrollos económicos, sobre todo el tema del comercio, pero en términos de lo que significa el conjunto del gobierno de la ciudad, me parece que el proyecto que tengamos sobre el micro y macrocentro nos va a definir cuál va a ser la nota que vamos a tener como gobierno a cómo tratamos los problemas que la pandemia generó. Y en ese sentido me parece que, como te decía recién, la nueva organización del trabajo, el lugar que más sufre las consecuencias, sufre sin querer ponerle un término negativo, pero efectivamente tiene consecuencias, va a ser sobre el espacio geográfico del micro y macrocentro, en donde estamos viviendo un momento muy duro, muy tenso. Estamos empezando con una pequeña salida a la crisis terminal que fue hasta hace 60 o 90 días. Tuve que recorrer el microcentro, me tocó atender a los sectores complicados, desde el primer cierre, que al principio se vivió casi como unas vacaciones que nos tomábamos todos en la ciudad, hasta que en realidad nosotros lo empezamos a advertir desde el primer día, pero poco a poco todo el mundo empezó a encontrar que eso iba a tener consecuencias de todo tipo, y a nosotros nos tocó atender quizás una de las más fuertes, más allá del tema de salud y del tema de educación, que fueron las consecuencias económicas de la pandemia. Y ahí el trabajo del Ministerio fue atender a todos y a cada uno de los sectores, y los del microcentro fueron los más complicados, porque fue el que, en términos geográficos, el lugar donde más se sintió el parate, se sumó todo. Se sumó que la gente no iba a las oficinas, e incluso aquellos comercios esenciales que estaban abiertos en el resto de la ciudad, en el micro y macrocentro estaban abiertos, pero no había nadie, no había estudiantes, no había oficinistas, no había profesionales, no trabajaba la justicia. Cuando fue abriendo no vino el turismo y entonces, de hecho, bueno, el plan que tenemos para el micro y macrocentro tiene que ver con que es un problema que llegó para quedarse y en donde creemos que el Estado, como te decía, tiene que marcar el rumbo. Bueno, ahora viene el desafío de cómo reconstruirlo, de cómo ponerlo en vías del desarrollo del conjunto de la ciudad. Y siempre nosotros decimos las crisis son oportunidad y en el microcentro más que nunca, ¿no? Porque el hecho de que el mercado haya resuelto moverse el microcentro en términos de explotación de oficinas y comerciales, nos da esa oportunidad para reconvertirlo a la cuestión de la vivienda, reconvertirlo a la cuestión de una ciudad de 15 minutos. Yo pienso, y a ver cómo lo ves vos, es que nosotros tenemos el desafío de mixturar una ciudad de 15 minutos de vivienda habitable, pero también que pueda sostener esa centralidad como cabeza de la ciudad y también como cabeza política y cultural del país. ¿Pensás que se puede combinar eso de un nuevo barrio, una nueva área central, pero también que sostenga esa cuestión histórica y cultural que tiene? Me parece que ese es el desafío. A veces escucho a alguno decir, bueno, tiene que ser un barrio más de la ciudad. No tiene que ser un barrio más de la ciudad. No estábamos muy conformes con cómo era el microcentro. Si bien durante los últimos años hubo intervenciones urbanísticas de espacio público muy interesantes, la peatonalización de las calles,
todo lo que se hizo sobre Florida. Hubo muchas intervenciones interesantes. Me parece que en el conjunto todavía seguíamos teniendo el problema de la nocturnidad, seguíamos teniendo el problema de que había poca vida, de poco uso del espacio público, y me parece que, como vos decís, esta crisis nos genera una oportunidad. Y ahí es donde estamos trabajando, en donde estamos apostando con el conjunto del gobierno, básicamente con el Ministerio de Espacio Público, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Instituto de la Vivienda, en algunos legisladores, en un plan integral para el microcentro, en donde efectivamente le podamos agregar todo lo que tiene que ver con un mayor confort para la residencia en el microcentro, pero sin que pierda ese valor histórico que tiene en términos de centro político, centro histórico de la ciudad, lugar de turismo, lugar artístico, me animaría a decir único en la ciudad. Arquitectónico, ¿no? Patrimonial, por excelencia. Así que ese es el desafío que tenemos y que estamos encarando en estas semanas con muchísimo entusiasmo. Es un momento de que el Estado promueva, ¿no? Me parece que es el momento en que nosotros, con las dificultades que tenemos financieras en la ciudad, con la quita de coparticipación, con la crisis económica general que hay, pero es un momento donde la ciudad tiene que dar ese empujón, porque tenemos que traer el inversor privado. ¿Cómo lo ves? Me parece que el Estado tiene que hacer dos cosas. Primero, abrir un espacio de debate, abrir un espacio de diálogo con los distintos actores que forman parte del microcentro, sectores económicos, sectores urbanísticos, comerciantes, gente de la cultura, abrir un espacio de diálogo para que este proyecto del cual nosotros recién hablamos, los primeros trazos, los grandes trazos, ver efectivamente cuál es el consenso que tiene. Eso por un lado. Por el otro lado, me parece que el Estado tiene que indicar un rumbo, tiene que indicar, incluso en términos económicos, en términos de desarrollo urbanístico, luego de ese consenso tiene que decir, bueno, vamos para acá. Indudablemente es la gente por un lado, el mercado por otro, que va a terminar decidiendo si ese es el rumbo correcto. Pero no tengo duda que el Estado tiene que marcarlo, tiene que dar el primer empujón. Dar la señal para que arranque. Hay una idea de un centro mixto, ¿no? Un centro, como decías vos bien, cultural, político y un centro de vivienda. ¿Cómo te lo imaginás vos? ¿Quién tendría si vos decís, José, dentro de 20 años, este proyecto sucede? Vamos a ver. Es lindo. Y nos tomamos un café ahí en Plaza de Mayo y vemos eso. ¿Cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino mucho antes que 20 años. A ver. Yo me lo imagino entre 5 y 8 años en una reducción del espacio de oficinas, una reducción de ese ámbito de trabajo y esa reducción de espacios de oficina que esté ocupado por espacios de vivienda. Entonces me imagino ahí un mix de usos muy interesante, en donde hoy me imagino, y de vuelta, hay que consensuarlo y hay que ver si la gente y el mercado lo termina validando, una parte de vivienda bastante específica, vinculado a vivienda joven, vinculado a primera vivienda, vinculado a vivienda de muchos estudiantes universitarios. Me lo imagino con esa visión, mucho movimiento cultural, apoyado en una residencia básicamente juvenil, universitaria. Eso es lo que me imagino en el centro dentro de 8 o 10 años. Y pregunta, ¿qué incentivos, vos que tenés la experiencia del Ministerio de haber pechado la pandemia con todo el sector económico, de servicios gastronómicos, hoteleros, bueno, tocó la parte más difícil, yo digo que había dos que peleaban, estaba Fernán ahí con lo sanitario y vos con lo económico, y bueno, obviamente Horacio liderando el proceso, pero en todo ese esfuerzo que vos viste y recorriste del aparato productivo de la ciudad, ¿pensás que puede reaccionar positivamente? ¿Qué estás pensando para responder o para colaborar con ellos? Mira, a mí me parece que en ese sentido el Estado tiene que invertir. El Estado tiene que invertir en espacio público, demostrar que es una prioridad el problema del micro y macrocentro para el gobierno de la ciudad. Ahí nosotros estamos trabajando en un esquema con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Espacio Público, de mucha modificación en términos de hacer
terminar de despejar el auto de la zona de micro-macrocentro, agregarle muchos espacios verdes, agregarle plazas, agregarle corredores verdes. Eso lo estamos trabajando mucho con Espacio Público y con el Ministerio de Transporte. Me parece que en ese sentido, para completar el proceso de residencialización del microcentro, hay algunos servicios que hoy en el microcentro no están, porque es un microcentro para oficinas. Servicios de guardería, servicios de educación, servicios de salud, algunos servicios que van a parecer menores, pero que terminan formando parte de la decisión, lo que tiene que ver con peluquería, la vida diaria, tiene que ver sí, con veterinarias. La gente te tiene que tomar el subte para cortarte el pelo, te querés morir. Claro, ahí el Estado tiene que decir, tiene que llamar a los peluqueros y ofrecerles una ventaja de instalarse en el microcentro por sobre instalarse en otros lados de la ciudad. Y después también me parece que el Estado tiene que liderar el proceso de reconversión de oficina a vivienda. Tiene que marcarlo claramente en la enorme cantidad de metros cuadrados que pensamos que van a dejar de usarse en términos de oficinas, que tampoco son todos. No hay que imaginarse que nadie más va a trabajar en una oficina. Porque el corazón de la corporación financiera, si querés, económica, va a seguir estando ahí y el teletrabajo va a existir, pero también va a existir el trabajo presencial. Entonces nosotros nos imaginamos una serie de facilidades por parte del Estado para beneficiar a aquellos que decidan convertir su oficina particular, su edificio de oficinas, en vivienda. José, viste, estamos en un 60% de edificio de oficina, 20 de vivienda y 20 comerciales, con lo cual el volumen a reconvertir es importante. Es importante. Yo creo que ahí va a bajar un poquito la presencia de oficinas y va a subir la presencia de comercio y de vivienda. Y José, a mí una de las cosas que me fascina de este proyecto, de pensar, es que la ciudad nos ofrece desafíos nuevos, pues se transformó de una manera fenomenal en los últimos 10 años, ¿no? Con el espacio verde, con los viaductos, con el paseo del Bajo, la movilidad sostenible. Sin embargo, lo lindo que tiene la ciudad es que se transforma y nos exige y nos pide. Y esta idea del área central, del nuevo microcentro, es cómo aprovechar toda esa infraestructura acumulada, cultural, pero el servicio de transporte, el río muy cerquita. Una gastronomía fenomenal, Puerto Madero, que es el barrio más nuevo de la ciudad, al lado, turística, del otro lado de la avenida. Mirá, para quienes trabajamos en lo público, muchas veces la verdad es que siempre pensamos que la ciudad, algunos pensamos que obviamente permanentemente tiene desafíos, pero era muy difícil encontrar un nuevo desafío tan importante como este. Y sin embargo la pandemia apareció. Y me parece que para lo que resta de este periodo de gobierno y el próximo periodo de gobierno, el foco hay que ponerlo en la reconversión de ese micro y macrocentro, porque es lo que nos desafía como trabajadores de la ciudad y es lo que, si no le encontramos la vuelta, va a ser un problema para las generaciones posteriores. Y esto me da a pensar lo que decís en esta idea que yo tengo, que nosotros hicimos una transformación muy potente haciendo cosas para las personas, cosas para que las personas las disfruten, las gocen, vivan mejor. Y esta etapa de gobierno, quizás en muchas áreas, en educación, en ciencia y tecnología, en la cuestión ambiental, y también esta reconversión es hacer cosas con las personas, es asociarnos, es cooperar sector público y privado, porque esto que decía, para reconvertir el 60% de oficinas, aunque sea menos, necesitamos el apoyo del sector privado, del comerciante. ¿Qué te hace pensar eso de...? Yo creo que la ciudad es muy potente en eso. ¿Vos qué opinás de la vinculación entre gobierno y sociedad civil, gobierno y sector privado? Mira, la semana pasada viste que lanzamos un mecanismo de consulta justamente para escuchar a los vecinos sus inquietudes, sus desafíos, sus propuestas para la ciudad del futuro. Y más allá de que los distintos ministerios venimos trabajando en propuestas con nuestros técnicos, también es muy interesante leer qué es lo que dice la gente, qué es lo que se está imaginando la gente, más allá del aporte valiosísimo de muchas organizaciones de la sociedad civil, de muchos legisladores, de muchos partidos políticos, de muchas organizaciones profesionales. Y me parece que en ese sentido hay un trabajo que nosotros tenemos como ministerio con los actores del mundo económico que tiene que ver con generar un ida y vuelta que valide aquellos proyectos
porque obviamente que más allá, como te decía, que el rumbo lo tenemos que marcar, que la guía lo tenemos que marcar, si eso no está validado por un acompañamiento de inversiones privadas, el Estado es imposible que se haga solo cargo del problema, no tiene ni recursos ni es su función. Sí, trabajar conjuntamente con, si querés, el sector más participativo, pero también el sector económico en cuál es la solución que le damos a este problema que para mí hoy es el más importante de la ciudad. Y para ir cerrando, si vos tenés que elegir un lugar del microcentro que más te guste, que te guste andar, sentarte, ¿qué se te viene a la cabeza? Mirá, a mí el que me gusta muchísimo es la Plaza San Martín. Todo el sector ese de Retiro donde termina Santa Fe, me parece que ahí tenemos un trabajo muy grande para hacer, porque era una zona que en su momento fue quizás la zona más hermosa de la ciudad y que después a lo mejor quedó un poco postergada. El microcentro tuvo mucha participación del espacio, mucha impronta de política de espacio público y esa zona a lo mejor quedó un poco postergada. Así que ahí hay un desafío importante. A mí me gusta pasear esa zona. Yo te quiero decir que de casualidad, porque nunca no fue una elección de zona, hace 2 años que vivo ahí cerca de Santa Fe y Esmeralda, y la miro y digo, uy, todo lo que tenemos para alquilo, así que dentro de poco a lo mejor me voy. ¡Sos un pionero! A lo mejor me voy dentro de poco, pero la verdad que es una zona hermosa y me parece que la ciudad la tiene que aprovechar mucho más. Entonces nos tomamos el café ahí abajo. Dale, en 8 años. Dale. Gracias, José. Gracias a vos.